Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto saludarles a través de este medio, deseando que la gracia y el Señor Jesucristo reine en sus corazones y que todo lo que ustedes hagan sea de agrado al Señor. Eh, Continuamos con la segunda parte de la lección que estamos estudiando de esta materia, que es la conjunción carismática. Como creyente en Cristo, ¿realmente necesitas algo más? Esta es la segunda parte de la que estamos estudiando y estamos aclarando la confusión carismática acerca de las bendiciones que usted tiene en Cristo. Y esta es la segunda parte. Y saludo a todos los hermanos que están sintonizándonos y viéndonos en cualquier parte del Salvador, en San Miguel, y también tenemos hermanos en otros países que nos están escuchando las conferencias que estamos dando. Es que es muy importante saber de que hay mucha confusión en estos tiempos en el que vivimos y la Biblia nos responde toda pregunta, nos aclara toda duda que tengamos. Es importante desarrollar la verdad que conocemos, analizando las bendiciones que el creyente tiene en Cristo. El alcance de sus bendiciones, eso ya lo vimos en la primera parte, vimos el alcance de las bendiciones. ¿Cuál es el alcance de las bendiciones? Ya hemos visto en este pasaje que hemos sido bendecidos con toda bendición. Vimos la eficacia de sus bendiciones y vimos en Colosenses 2:10 que estamos completos en Cristo, que tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, como Dios quiere que nosotros la vivamos. Y hoy vamos a analizar otro pasaje de la Escritura que está en 1 Corintios 1, del 1 al 9. Y es un pasaje muy importante. Enfrentando la confusión carismática. Eso es lo que vamos a analizar en este pasaje. Dice cuál era la realidad de la iglesia de Corinto. Comenzando por eso, ya hemos visto cuál era la realidad de la iglesia de Corinto. Estos creyentes son llamados santos, han sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Y vamos a leer el pasaje para que veamos cuál era la realidad de la iglesia de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo de nuestro Señor. Entonces, analicemos que estos creyentes son llamados santos. Han sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Y según el versículo 7, nada le faltaba en ningún don. Tenían todas las bendiciones espirituales y como iglesia tenían todos los dones espirituales. Pero aunque eran bendecidos con todos los dones espirituales, ¿qué le faltaba? Eso es lo que uno puede analizar en el pasaje. ¿Qué le faltaba a ellos? Bueno, eran creyentes que no estaban caminando en el poder del Espíritu Santo. Eran creyentes que estaban gobernados por su naturaleza pecaminosa, quien controlaba sus vidas
era la naturaleza pecadora y no la gracia del Señor, no el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos nosotros analizar el pasaje. Porque muchas personas, a los creyentes carnales, como lo va a mencionar Pablo en el capítulo 3, dice que no son salvos. Pero veamos lo que Pablo les dice en el capítulo 3, 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Esto es la amonestación que el apóstol está haciendo a estos creyentes. ¿Eran creyentes? El pasaje dice que sí. ¿Cómo lo sabemos? Pablo los llamó hermanos. ¿Cómo Pablo iba a llamarle hermano a uno que no fuera hijo de Dios? Ellos eran hijos de Dios, porque Pablo los llamó hermanos. Este pasaje de la Escritura es enfático. También les dice niños en Cristo. Y cuando vemos en Cristo, estaban dentro de Cristo, pertenecían a Cristo, eran del Señor, estaban dentro de. Pero, ¿eran creyentes espirituales? No, eran carnales. ¿Eran carnales porque no podían hablar en lenguas? No, el capítulo 12 de esta carta dice que hablaban en lenguas. Entonces, ¿no eran carnales porque no hablaban en lenguas? ¿No eran carnales porque no tenían dones? Todo lo tenían. Entonces, ¿qué quiere decir carnal? Mire, el pasaje menciona en 4 veces la palabra carnal. Les dice carnales, carnales, carnales. En la mayoría de iglesias, a los carnales no les dan la seguridad eterna, porque dice que no son hijos de Dios. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Por eso los llama hermanos y niños en Cristo. Y dice algo más que tenían. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ellos eran creyentes, poseían al Espíritu Santo, tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir carnal? Eran controlados por su naturaleza pecaminosa, no por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la prueba de esto? No estaban creciendo. Habían celos, contiendas. ¿Y de dónde proviene esto? ¿Del Espíritu Santo? No. Esto proviene de la carne. Cuando un creyente es guiado por su naturaleza pecaminosa, por el pecado heredado de Adán, ese creyente va a hacer todas estas cosas que aparecen en este pasaje. Estaban viviendo alrededor de líderes humanos en lugar de vivir alrededor de Cristo. Si el Espíritu Santo está en control, Él glorificará a Cristo. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando en Corinto? ¿Qué estaba pasando en la iglesia corintia? Estaban glorificando a líderes humanos. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Otros, yo soy de Pedro, decían. ¿Esto es del Espíritu? No, eso no lo es el Espíritu. Esto proviene de la carne. Y muchos creyentes hoy en día, en lugar de tener un enfoque en Jesucristo, tienen su enfoque en líderes humanos. Y muchos líderes quieren ser el enfoque. No son humildes. Muchos líderes dicen, yo soy un gran hombre de Dios, en lugar de decir, soy un siervo inútil del Señor. Porque Lucas capítulo 17, versículo 10, Jesús dijo que haciendo lo que teníamos que hacer, dijéramos, siervo inútil soy. Porque todo el ministerio que pueda tener un hombre de Dios, un pastor, un maestro, un evangelista, no se lo ha ganado. Es un don de Dios. Pero aún estos creyentes de Corinto, siendo carnales, ellos no habían perdido la salvación. ¿Por qué no? Porque estaban en Jesucristo.
por lo cual de sus pecados murió Cristo, por todos, dice la Biblia. Y ya fueron perdonados. Pero cuando somos carnales, ¿qué es lo que Dios hace? Él va a disciplinarnos en amor. Si nosotros continuamos en nuestra carnalidad, Dios va a disciplinarlos. Allá en el capítulo 11 de esta carta, encontramos a partir del versículo 27 la manera en que Dios disciplina a los creyentes. Ya los corintios habían sido disciplinados con debilidad, con enfermedad y con la muerte. Eso es lo que Dios hace cuando un creyente continúa en su andar pecaminoso. Dios lo va a disciplinar. Aunque eran salvos y parte de la familia de Dios, estaban completos en Cristo, tenían el Espíritu Santo, pero estaban permitiendo que la carne los controlara. Y esta iglesia en Corinto tenía más problemas que todas las iglesias del Nuevo Testamento. Por eso, en este pasaje de 6, 19, 20, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mire la amonestación, el cual está en vosotros. El Espíritu estaba en todos esos creyentes carnales, el cual tenéis de Dios. Y aquí no dice que solo los creyentes espirituales, eran todos los creyentes. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todos los de la iglesia de Corinto habían sido comprados por el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por ellos. Ellos habían sido comprados. Ellos tenían la salvación, tenían al Espíritu Santo morando dentro. Eran hijos auténticos de Dios. Tenían problemas con divisiones, con la sabiduría humana. Habían olvidado la gracia de Dios. Tenían orgullo, tenían inmoralidad sexual. Se demandaban unos a otros en los tribunales de los gentiles, de los incrédulos. Tenían conflictos matrimoniales. Estaban abusando de su libertad. Algunos estaban involucrados en la idolatría. Había mujeres insubordinadas a sus maridos. Otros se emborrachaban en el edificio donde se reunía la iglesia. Otros abusaban de los dones espirituales. Ellos tenían muchos problemas, pero eran salvos. Esos son los pasajes que estamos viendo, estamos considerando. La mayoría de 1 Corintios, de esta iglesia, o sea, de esta carta, fue escrita para corregir los problemas de la iglesia, porque estaban abusando de la gracia y de los dones espirituales. Estos creyentes eran primeramente carnales e inmaduros, no eran sanos espiritualmente. ¿Cómo termina el capítulo 14 de esta carta? Pero hágase todo decentemente y en orden. Eso significa que vivían en un desorden. ¿No es interesante esto? Porque en la mayoría de reuniones de los pentecostales hay mucho desorden. Y si fuera del Espíritu Santo, sería decentemente, con orden. Había un problema serio en la iglesia corintia en cuanto al abuso de los dones. Los enemigos de la gracia es el legalismo y el libertinaje. A algunos de nosotros que enseñamos el Evangelio de la gracia nos acusan de que somos fomentadores del libertinaje, que enseñamos que no importa ser libertino. Nunca enseñamos eso. Siempre enseñamos que la justificación es por la fe en Cristo solamente, y que luego enseñamos que la santificación es el segundo tiempo de la salvación. Hay responsabilidades de cada creyente. Es mucha la crítica que a veces se recibe cuando uno enseña claramente la Biblia, pero no interesa cuando estamos seguros que enseñamos la palabra bendita y inerrante e infalible, la palabra de Dios. Estamos seguros de lo que hacemos y de lo que enseñamos. Asunto número 1. Deberíamos explorar las respuestas espirituales sobrenaturales. Hay que explorar esto porque necesitamos hacerlo. Y en estos versículos, en este pasaje que vamos a ver, vamos a aprender algo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo comienza diciendo
que los creyentes no sean ignorantes de los dones espirituales. ¿Cuál es la ignorancia que puede haber? Ignorar los dones espirituales, cómo se dan, cómo llegan, cómo los obtienen. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Este pasaje. ¿Qué nos advierte Dios respecto a esto? No debemos ser ignorantes acerca de este tema. Cuando la gente es ignorante de la Biblia, comienza a abrazar creencias y prácticas que no son verdades en la Biblia. No las contempla la palabra de Dios. Acerca de qué es lo que los creyentes son ignorantes, según el versículo 1, de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignorar acerca de la espiritualidad verdadera. ¿Qué es ser espiritual? ¿Cuáles son los dones espirituales? El propósito y la regulación de los dones espirituales. Eso es lo que debe un creyente saber. Porque hay mucha confusión. Hay muchas personas que creen que los dones espirituales es por mérito propio, es por esfuerzo personal, porque es buena persona y Dios lo va a premiar con un don. Eso no es lo que la Biblia nos va a enseñar en esta lección. En los versículos 2 y 3 les hace recordar su pasado. Eran paganos, estaban extraviados, eran idólatras. Y esta frase es una ilustración de la gente que está adorando fuera de control en un éxtasis. Porque la gente sigue adorando y lo hace de una manera en éxtasis. Pero eso no lo provoca el Espíritu Santo. Eso no es del Espíritu Santo. Pero Pablo va a alertar a los creyentes que no sean ignorantes de los dones. Y les recuerda quiénes eran ellos, su antigua posición y lo que ahora eran en Cristo Jesús. En estos versículos aprendemos que poseer dones espirituales no es una evidencia de la verdadera espiritualidad. Eso es lo que vemos aquí. No es una evidencia de que nosotros somos espirituales. Una persona puede creer que es espiritual porque tiene un don. Entonces, esto no es algo que nosotros queramos pavonearnos, pues sentirnos orgullosos. Pero tener un don no te hace espiritual. Tener un don no te hace exclusivo. Tener un don no es para tu edificación, no es para el crecimiento de los demás. Dios ha dado dones y con ese propósito lo ha hecho para que las personas que los poseen estén al servicio de los demás. Pero muchos creyentes creen que se les hace únicos y exclusivos. Entonces, poseer un don espiritual no es una evidencia de la verdadera espiritualidad. ¿Cuánta equivocación hay de esto? ¿Qué nos advierte Dios respecto a esto? Que no debemos ser ignorantes acerca de este tema. No debemos ser ignorantes acerca de este tema. No podemos ser ignorantes, porque nosotros debemos conocer con exactitud la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo controla a los creyentes, ellos no están fuera del control o siendo llevados. Los historiadores de las adoraciones paganas en Grecia, donde estaba Corinto, dicen que los adoradores tomaban vino para llegar a un estado de éxtasis y comenzaban a hablar en una lengua que pensaban que era angelical. Caían al suelo, rodaban, controlados por algo extraño. Eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que se ve en la televisión, en las redes sociales, de hombres que ponen la mano, se caen, tienen una barrera de poder. Todo eso es falso, todo eso es un drama, pero eso no es la palabra de Dios, eso no es el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está en control de un creyente, él no va a estar fuera de control, él no va a estar siendo llevado por un éxtasis. Eso es algo raro, ¿no? Algo que no es bíblico. Hay que ver eso, hay que analizar eso. Como Colosenses nos dice, mirad, que nadie os engañe. Que nadie os engañe. A veces los carismáticos dicen, es que no podía controlarme,
el Espíritu Santo vino sobre mí y no me podía controlar. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero es que les digo, el pensamiento bíblico es el pensamiento que va a destruir todo pensamiento humano. El pensamiento bíblico es interesante reconocerlo, porque lo que Dios dice es la verdad. ¿Cómo que alguien no va a estar en control? La Biblia dice que yo puedo tener control. Y veamos cómo se aplica esto hoy. Actuar fuera de control no es el fruto del Espíritu. Mire cómo lo dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. La templanza es dominio propio. Así es que si yo estoy guiado por el Espíritu, yo puedo tener control, yo puedo parar en el momento que yo necesito parar, porque la Biblia claramente dice que una de las cualidades del fruto del Espíritu es el dominio propio. Pero cuando un carismático dice que no podía controlarse, entonces no era el Espíritu, porque el Espíritu puede tener control de nosotros. Él hace que estemos en control, no fuera de control. Entonces, todas estas cosas, como creyentes, estudiosos de la Biblia, debemos de analizarlas para ayudar a otras personas que necesitan. Aquellos que nos demandan una razón, hay que hacerlo con sencillez y con humildad, con paciencia, como lo dice Pedro. Ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza bienaventurada que está en nosotros. Entonces, según estos versículos, cuando el Espíritu Santo está en control produciendo su fruto, produce dominio propio, no lo contrario, estar fuera de control. ¿Cómo se aplica hoy? Cuando la gente está desmayada en el Espíritu y está en control o fuera de control, ellos están fuera de control. Cuando alguien tiene la risa santa, que ellos le llaman, están descontrolados. Eso no es el fruto del Espíritu, esos no son dones del Espíritu. Pero, ¿cómo es que se va a calificar a una persona? Es interesante. Por la doctrina. La primera situación para aplicar acerca de una persona llamada espiritual es la doctrina. Es lo primero que nosotros debemos de analizar. La primera situación para aplicar acerca de una persona llamada espiritual es la doctrina. En este capítulo 12, versículo 3 de 1 Corintios, este versículo nos dice que alguien no puede llamar a Jesucristo Señor si no son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, solo los creyentes poseen el Espíritu Santo y ellos sí pueden decirle Señor. Recordemos que en Mateo 7, a partir del versículo 21 y 23, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hace la voluntad del Padre? Bueno, la voluntad del Padre es que un incrédulo oiga el Evangelio y lo crea y se salve. Esa es la voluntad del Padre. Porque a Jesucristo le preguntaron los fariseos en el Evangelio de San Juan: ¿qué obra haces para que creamos? Y él dijo: esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también está en ese mismo capítulo 6 de San Juan. Y dice que la voluntad del Padre es que Cristo no pierda a ninguno de los que Él le ha dado. Esa va a ser la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo en Mateo que solo los que hacían la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que un incrédulo oiga el Evangelio y lo crea. Entonces los predicadores tienen que predicar el Evangelio. El Evangelio es la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Eso. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces hay que ver con la doctrina. Y en el versículo 23 Cristo dijo que en aquel día muchos le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros.
En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Todo el énfasis de esa actividad que estas personas le van a decir en el juicio final, lo hicieron ellos. La divina respuesta es: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué que Cristo no conoce a estas personas? Porque ellos se acercaron por sus obras. Nunca confiaron en la obra acabada de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca confiaron en el solo sacrificio de Cristo. Entonces, de lo que está hablando 1 Corintios 12:3, es de la doctrina que solo el que tiene el Espíritu Santo le puede llamar Señor. Si salimos a la calle y le damos $20 a un incrédulo y le decimos: te doy $20 si dices que Jesucristo es Señor, ¿no podrá decirlo si no es por el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo va a sellar la boca de él? No, simplemente dirá: Jesucristo es Señor, gracias por los $20, y se irá. Entonces, la mayoría de personas no son salvas, pero no tiene la influencia que él necesita, el poder que él necesita, que es el Espíritu Santo. Si le dice Señor, Señor a Jesucristo, no tiene ningún valor. Eso no va a tener peso, porque el Espíritu Santo no está en él. ¿Qué es lo que quiere decir el versículo 3? Este versículo está enfatizando la doctrina. Está diciendo que solamente por el Espíritu Santo una persona puede llegar a las conclusiones correctas acerca de quién es Jesucristo, lo que ha hecho en la cruz. Es un asunto doctrinal, no solo de decir ciertas palabras. En otras palabras, cuando alguien diga que viene de parte de Dios, no miren lo que hace o lo que diga. Hay que ver si realmente cree. Hay que mirar lo que él cree acerca de Jesucristo. Si no tiene un punto de vista correcto bíblico acerca del mensaje del Evangelio, sabremos si es del Espíritu o no. ¿Cómo examinamos a un falso maestro? Cuando él no enseña la palabra de Dios. Cuando él no conoce la palabra de Dios. Si usted le pregunta, ¿cómo se es salvo? Recuerdo que el hermano Evis Carballosa está en un lugar, está haciendo una fila y escucha en la parte de atrás que hay un sacerdote. Entonces él le dice: a usted lo andaba buscando yo, porque yo quiero que usted me diga cómo puedo ir yo al cielo. Y el sacerdote le dice: sé bueno, pórtate bien. El hermano Carballosa le dice: eso no era la respuesta que yo quería oír. No se ofenda, pero yo sí le voy a decir cómo ser salvo. La gente cree que el sacerdote puede darle una respuesta correcta, que un pentecostal carismático le puede dar una respuesta. Si alguien viene con una doctrina que no conoce el Evangelio, es un falso. No podemos engañarnos. Y algo más que una persona tiene que examinarlo es a través de lo que enseña. Eso es lo que él enseña. Por la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué punto doctrinal en particular se debe enfocar? Esto es importante: el Evangelio de la gracia, lo que piensan de Jesucristo y su obra en la cruz. La mayoría de expositores no están predicando el Evangelio con claridad. Están siempre en los cultos donde hay invitados, en las campañas que tienen, siempre están llamando a la persona a aceptar a Cristo, que haga una oración y que pase al frente de la iglesia. Eso no es el Evangelio. En la Biblia no encontramos la oración del pecador. Este fue un invento de los hombres. Pero lo que sí encontramos es el Evangelio de la gracia. Por eso Pablo dice a los corintios que cuando fue a ellos no fue con palabras de humana sabiduría, sino que fue, dice, con palabras que daba Dios, y les predicó a Jesucristo y a este crucificado. Muchas iglesias mencionan que son cristocéntricas, pero ellos solo mencionan a Cristo y no mencionan su obra acabada. Hay que
ver el punto doctrinal. La persona de Cristo y lo que hizo en la cruz, eso es lo importante. Cuando hablemos con los carismáticos católicos y los pentecostales, no les hablemos del don de lengua, no les hablemos de la obra bautizadora del Espíritu. Primeramente hablemos del Evangelio, de cómo ven a Jesucristo. En la medida que saben que son salvos, es como van a crecer en la gracia. Nosotros debemos de ser enfáticos también, los que conocemos el Evangelio de la gracia, debemos de ser enfáticos a enseñarlo. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo en la verdadera espiritualidad? Tiene un objetivo: glorificar a Jesucristo. Ese es el objetivo. Glorificar a Jesucristo, no a sí mismo. Dice el Evangelio de San Juan 16:14. Él me glorificará, o sea, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay que glorificar a Jesucristo. Hay que darle la gloria a Jesucristo. Si es cierto que entonces deberíamos, si esto es cierto, entonces deberíamos buscar más bendiciones. De ninguna manera. Estamos completos en Cristo. Cada día lo que debemos es rendirnos al Señor Jesucristo para identificarnos con Él. Ese es nuestro diario caminar. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la manera en cómo debemos de ser santos prácticamente en el día a día. Esto es lo que Pablo dice: rendirnos al Señor Jesucristo y identificarnos con Él. En este capítulo Pablo está hablando de la santidad práctica, de lo que el creyente debe vivir, cosa que los corintios no estaban viviendo. Los corintios se habían olvidado de la gracia, habían sido salvos y ellos estaban viviendo en su carnalidad, no le estaban dando lugar al Espíritu Santo. Pero Pablo aquí menciona en Romanos: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Pecado está en el singular en este pasaje. Se está refiriendo a la fuente, que es la naturaleza pecadora. La naturaleza pecadora quedó desactivada cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Él no solo murió por los pecados de nosotros, sino que también dejó desactivada a la vieja naturaleza. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí en el versículo 12 hay un mandamiento: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí está una palabra clave: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la vida práctica que debe vivir un creyente. Eso es ser espiritual. A eso es lo que la Biblia le llama ser espiritual. Eso es estar en el control del Espíritu. Vivir en dependencia del Señor. Pero eso no lo logro por méritos humanos. No lo logro por mi esfuerzo personal. Eso lo logro solo a través de un andar digno con Jesucristo. Por eso en 1 Corintios capítulo 10:31, el apóstol Pablo escribió a los corintios y dijo: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Cuando andamos bajo el control del Espíritu Santo, nosotros no vamos a hacer que otros tropiecen. Cuando nosotros somos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa, entonces sí vamos a dar ocasión que otros tropiecen. Esa no es la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Eso es ser espiritual. Esa es la verdadera espiritualidad. Cada día rendirse al Señor para identificarse con Él, para parecernos cada día más con Él. Un día de esto estaba yo enseñando en la iglesia y decía: ¿cómo puedo hacer las cosas que me tocan hacer si no tengo una identidad? Si usted no tiene una identidad, usted no puede hacer nada. Usted no puede retirar ningún documento en el banco, no puede retirar dinero, no puede recibir una remesa.
No puede hacer ningún documento en una oficina jurídica. Usted no puede hacer nada sin identificación. Y nosotros fuimos identificados con Cristo a través de la muerte, sepultura y resurrección. Esta es la doctrina. Tener discernimiento doctrinal basado en la palabra de Dios. Eso es lo que se requiere. Primera Tesalonicenses 5, 21, 23. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los que nos acusan de que somos libertinos, este pasaje enseña cómo debemos de vivir la vida cristiana. Si nosotros enseñamos la gracia, no es para que la gente sea libertina. Depende de cada persona cómo lo entienda. Pero la Biblia nunca nos da la licencia para pecar. La gracia de Dios no fue diseñada para cometer ni tan siquiera un solo pecado. La gracia de Dios fue diseñada para que vivamos quietos y reposadamente esperando en esa comunión digna que tenemos con el Señor Jesucristo. Día a día que lo hagamos. Esa es la decisión que tenemos de tomar cada uno de nosotros. Entonces cada día hay que rendirse al Señor Jesucristo. Cada día. Vivir para la gloria de Dios, no de los hombres. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Asunto número 2. ¿Debería usar un don espiritual para su propia edificación? Y esto es una pregunta importante. Aunque la iglesia es diversa. Pero vamos a analizar este pasaje. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Que aunque hay diversidad de dones espirituales, sin embargo es Dios quien es el origen de todos ellos, no nosotros. No nosotros. Estos versículos aprendemos que aunque hay esa diversidad, el origen de los dones vienen del Señor. Es el Señor quien nos ha provisto esto. ¿Quiénes o quiénes de la Trinidad están involucrados en la distribución y la dirección de los dones espirituales? Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahí están involucradas la Trinidad. La palabra don viene de la palabra griega carisma y se refiere a dones por medio de la gracia. Esto es por gracia, no por obras, no por esfuerzos. Notemos que en este pasaje los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúan sin entrar en competencia, actúan en sincronía. Son iguales en su deidad, pero diferentes en su función. Por lo tanto, no debemos atribuirle más énfasis a una persona de la Trinidad que a otra. Por eso hay diversidad de dones. Eso es importante conocerlo. Es esto lo que estamos viendo, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están involucrados en todos estos dones. Entonces hay diversidad de dones, carismas, dados por el Espíritu Santo. Es Dios quien los da. Es el Señor Jesucristo quien da esto. Diversidad de ministerios, diaconía, que es la palabra donde viene la palabra ministerios para servir al Señor. Y de esta misma palabra se desprende la palabra para diácono, que es el diaconeo. Un diácono no es un capataz en la iglesia, es un servidor de Jesucristo. Un hombre que ha sido establecido por Dios para que sirva a otros, no para tener autoridad o poder por el don que tenga. Eso es servicio. Diversidad de operaciones, en el griego es energema. Dios Padre provee la energía, el poder para hacerlo. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Él se va a encargar de dar esa energía que necesitamos para poder enseñar el don que hayamos recibido.
Los dones espirituales son dados por Dios sobre la base de la gracia. Los dones espirituales siempre están basados en la gracia. El versículo 4 dice que el Espíritu es el que da la diversidad de dones. No importa cuántos dones tenga, es el mismo Espíritu Santo el que lo da a los dones en particular. Ningún don es mayor que otro. Por lo tanto, no podemos jactarnos de tener un mejor don, porque además es dado por gracia. Esto debe evitar la competencia entre creyentes. ¿Por qué vamos a competir? No podemos competir, porque nosotros, cada quien que ha recibido un don, es para la gloria del Señor, no para nuestro beneficio, es para el servicio de los demás. Hay una pregunta importante. ¿Usted puede merecer algún don espiritual si permanece orando, suplicando o llorando? No, usted no puede recibir ese don de ninguna manera. Aquí no dice que hay que orar. No tiene que estar llorando de rodillas, levantando sus manos y suplicando por un don. Si usted es un creyente genuino, si es alguien que ha puesto la fe en el Evangelio de la gracia, ya tiene al menos un don espiritual. Si no lo tiene, es porque no ha sido salvo. Ahora bien, el desarrollo de ese don toma tiempo, pero es diferente a tenerlo o pedirlo. No tengo que pedir un don espiritual. Y la gente cree que hay que pedirlo. La gente religiosa, los pastores, los evangelistas están diciendo a la gente que pida por los dones. Aquí no encontramos en los pasajes que estamos estudiando que yo tenga que pedir un don. Eso me fue dado en el momento que yo fui salvo. En el momento que puse mi fe y mi confianza solamente en el sacrificio de Cristo. Entonces, si yo pido por un don, ya no sería por la gracia. Tendría motivo de jactarme. Y eso es algo que no concuerda con la gracia de Dios. No concuerda. Si uno tuviera que llorar, implorar, gritar de rodillas que como un limonero, entonces ya no será dado por gracia, sino por obra. Y nada de lo que posee un creyente es por sus obras. Todo es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. El objetivo de cada don espiritual es beneficiar al cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo. Nunca jamás el Espíritu Santo le da a alguien un don espiritual para beneficiarse a sí mismo. No, eso no. No quiere decir que no haya beneficio espiritual en sí mismo al ejercer un don espiritual, pero no es para elevarse a uno mismo, sino para edificar, ayudar, alimentar, guiar a otros en el cuerpo de Cristo. Es para el beneficio de los miembros del cuerpo de Cristo. No es para mi orgullo, para mi beneficio, solamente es para ayudar a otros. Como decimos, siempre nos beneficiamos cuando tenemos un don, pero el énfasis es beneficiar a otros. No para mis pretensiones y sentirme más grande que otro. Eso no es la gracia de Dios. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho de otros. A cada uno, dice. Es que por lo menos tenemos un don en el momento de la salvación. ¿Qué es entonces un don espiritual? Es una habilidad dada por Dios a cada creyente sobre la base de su gracia para el servicio y edificación de otros creyentes para la gloria de Dios. Ese es un don espiritual. Entonces los dones no son para edificación propia, es para la gloria de Dios y para la edificación de otros creyentes. ¿Usa el Espíritu Santo los dones espirituales para la edificación propia? Bueno, no, eso no puede ser. Eso va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Es por gracia, por medio de su gracia. Asunto número 3. ¿Debería buscar ciertos dones espirituales? Veamos qué dice 1 Corintios 12, 8 al 11. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
¿Se da cuenta? No es como yo quiero. Este es trabajo del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo, no mía. Estos versículos aprendemos que cada creyente ha recibido un don espiritual. Cada creyente ha recibido un don espiritual. Cada uno de nosotros. ¿Qué significa cada uno? Que todo creyente recibe al menos un don espiritual. Cada uno. Se le dará, está en el tiempo pasado. ¿Por qué está en el tiempo pasado? Porque ¿cuándo ocurre esto? Cuando creemos en Jesucristo. Si no ha creído aún, puede decirse en el tiempo futuro. Está en la voz pasiva. Es una acción recibida. No todos los dones son visibles, pero hay dones como en el cuerpo, que los órganos del cuerpo humano, como el hígado, está dentro, nadie lo ve, pero los ojos están visibles. Así es con los dones en la iglesia. Algunos son visibles y otros invisibles. Entonces prácticamente los dones que el Espíritu nos ha dado es por gracia, y que todo creyente tiene uno al recibir, y está en el pasado. Para que esto sea cierto, que debe ocurrir, debe creer en Jesucristo solamente. En el momento de nacer de nuevo, se nos da un don espiritual. Eso es lo que debemos hacer para que esto deba ocurrir. Debe ser un creyente en Cristo, salvado por la gracia del Señor. ¿Determina soberanamente el Espíritu Santo quién recibirá cierto don espiritual? ¿Qué dice el versículo 11? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Determina soberanamente el Espíritu Santo quién recibe cierto don espiritual? Sí. Si Él quiere que usted tenga un don y yo tengo otro, no podemos decir que no me gusta, que no lo queremos. Ese don debemos estar contentos porque lo hemos obtenido, porque el Espíritu lo ha dado soberanamente. No es que yo lo pedí, el versículo 11 es enfático, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa es la soberanía, no es que yo lo desee. ¿Debería estar buscando cierto don espiritual? No, porque el Espíritu quien los da, Él es soberano, Él es Dios. Nosotros somos sus siervos. Él es soberano. Yo solo me toca desarrollar el don que he recibido. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, dice el 12:31. Que procuren los mejores dones. Procurar los dones mejores. No es una apelación a buscar un don en particular, ya que estos son dados soberanamente por el Espíritu, sino que es una exhortación a poner énfasis en los dones que pueden ser de mayor beneficio a la mayoría de la iglesia. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor, andar con Cristo Jesús, paso a paso, dependiendo del Señor, de su soberanía en cuanto a cómo va a usarnos, no lamentando lo que no tenemos, sino disfrutando lo que tenemos. Todo esto que Dios nos ha provisto por gracia, no tenemos nada en lo absoluto que nosotros podamos hacer. Por eso es tan importante que en cada exposición de la palabra de Dios debemos de exponer el Evangelio de la gracia, porque solo a través del Evangelio logramos todo lo que estamos estudiando. La Biblia, el Evangelio, destruye la religión, todos los pensamientos humanos, las filosofías, la psicología, porque el Evangelio es completo. Por eso dice Pablo en Romanos 1:16 que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice el 1:17 que la justicia que necesita un pecador para ser salvo, para ir al cielo y para recibir todos los dones y todas las bendiciones, es la que Dios da. Esa justicia no la posee ningún ser humano. Solo hay un hombre que posee esa justicia,
y Él es Jesucristo. Y todos los que están en Cristo son justificados por la fe únicamente en Cristo solamente. Si alguien oye el Evangelio y cree el Evangelio, esa persona es salva y esa persona cree en el Evangelio. Entonces, para procurar los dones mejores es una exhortación a dar mayor énfasis a los dones que pueden ser de mayor beneficio a la iglesia. Aquellos que traen beneficio a la iglesia. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice el apóstol Pablo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Estos dones que mencionan estos versículos estuvieron vigentes en la iglesia primitiva. ¿Por qué estaban vigentes? Porque el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir. Ahora, prácticamente, cuando habla de estos dones, ya tenemos todo el consejo de Dios, tenemos toda la profecía de Dios revelada, escrita en nuestra Biblia. Ahora lo que debemos es enseñar claramente la palabra de Dios, predicar con denuedo la palabra de Dios, para que la gente se pueda ser salva, pueda salvarse al oír a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es para eso eran los dones en la iglesia primitiva, y ahora los dones que tenemos en nuestro tiempo presente. Tenemos la predicación de la palabra, tenemos el evangelismo, los maestros que enseñan la palabra de Dios. Todo eso edifica la iglesia. Ese es el objetivo principal de que nosotros enseñemos ahora. ¿Debería usted buscar cierto don espiritual? No, porque el Espíritu Santo quien los da soberanamente. ¿Qué debería estar buscando entonces? Procurad pues los dones mejores. Es una exhortación a dar mayor énfasis a los dones que ya tenemos. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? El amor, dice Pablo. Ese es el camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es a través del amor. ¿Qué nos motiva a salir a evangelizar? El amor de Cristo. Eso escribió el apóstol Dios a través del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Entonces, el amor de Cristo nos apremia, nos motiva a estudiar la Biblia, a enseñar para que la gente se salve. Esto es el énfasis que buscamos nosotros encontrar en la exposición de la palabra de Dios. Ese es el objetivo nuestro, hablar con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos, aclarar aquellas confusiones que hay en la mente de las personas. La invitación que yo hago es: vayan a la Biblia, no le crean a cualquier persona. Los hombres pueden engañar, pero la palabra de Dios no engaña.